Amén. Buenos días, hermanos. Saludos en este día de frío. Gracias al Señor que podemos estar juntos y cantar a su nombre, tener comunión. El Señor está aquí, está con nosotros y estará con nosotros todos los días, hermanos. Hagamos una oración. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por quien Él nos diste todas las cosas. En Él nos bendijiste, nos diste consuelo, alegría, paz. Gracias porque tú, Señor, estás en medio de nosotros. Confiamos en ti en esta mañana, en tu gracia, en tu Espíritu. Te pedimos que tú nos socorras, Señor, tanto al que habla como al que escucha. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Amén. Hermanos, vamos al libro de Josué, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Amén. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Versículo 13. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Versículo 15. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis a vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Amén. Y voy a leer otro versículo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. En el versículo 9. Yo soy la puerta, en que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Y por último en Efesios, capítulo 1. Dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Amén, hermanos. El texto que leímos de Josué, el capítulo 1 solamente, habla, ¿cierto?, de la entrada a Canaán, la tierra prometida. Hasta ese entonces, ¿cierto?, sabemos que Moisés había muerto. Él no pudo entrar. Sabemos que Moisés, por un lado, tipificaba a Cristo en toda, ¿cierto?, la intercesión que hizo a favor del pueblo, pero también él tipificaba la ley. Y sabemos también por el Nuevo Testamento que se nos dice que nosotros no podemos tener descanso por medio de la ley. Era necesario que la ley muriera en nosotros para que Cristo viva. Y cuando vemos en Josué, ¿cierto?, en el capítulo 1 que leímos, este mandato que aquí vemos, ¿cierto?, que después de la muerte de Moisés, Jehová habló a Josué. Parte este capítulo y este versículo 1 con la palabra del Señor. La palabra del Señor en el libro de Josué es una clave para poder entender la victoria que tuvo el pueblo para poder conquistar la tierra prometida, para poder conquistar Canaán. Y por otro lado, la palabra, aquí vemos que trae fe en estos versículos que leímos, ¿cierto?, trae valentía, ¿ya? Cuando dice levántate, pasa este Jordán, y ahí le empieza a dar, ¿cierto?, yo he entregado este lugar, todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Entonces él está dándole la palabra, está infundiéndole la palabra a Josué, y Josué está recibiendo esa palabra con fe. Entonces él le da toda la apertura, toda la dimensión geográfica de todo lo que será para él. También en el versículo 5 leímos que nadie podría hacerle frente, es decir, ningún enemigo, el Señor iba a estar con él, no lo iba a dejar, no lo iba a desamparar. Entonces vemos que en estos versículos el Señor está dando su palabra, está infundiendo fe en el pueblo, en Josué, y también valentía. Dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Ya? Y eso lo repite muchas veces, ¿cierto? Esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé valiente, muy valiente en el versículo 7. Y nuevamente hace énfasis en la ley, en la palabra, que no se aparte la palabra de su boca, que medite en ella. ¿Por qué? Porque la palabra, hermanos, es la única que nos puede fortalecer, dar la fuerza para poder salir adelante y para poder vencer. Ahora bien, Canaán, ¿cierto? Antiguamente se cantaban coritos, ¿cierto?, de que Canaán representaba el cielo, ¿cierto? Caminando hoy para Canaán. Pero Canaán, por lo que entendemos en la palabra y lo que ocurrió en Canaán, ¿cierto?, en la tierra prometida cuando Josué entró, tuvo que conquistarla. En Josué es un libro de batallas, ¿cierto? De batallas, de luchas. Y vemos que Josué, también por el nombre de Josué, que también representa a Cristo, él es el gran victorioso, ¿cierto? El gran vencedor, el que venció las batallas en este libro, el que llevó al pueblo también a la victoria. O sea, no fue solamente Josué, sino que él y todo el pueblo. Dice en el versículo 6, acuérdense que leímos ahí, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Y esto en el lenguaje del Nuevo Testamento, hermano, con lo que leímos también en Efesios, ¿cierto?, que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Entonces lo que estamos viendo acá
es que aquí en Josué se ve la obra perfecta, la obra consumada, la obra completa del Señor Jesucristo en la cruz, ¿cierto? En su muerte, porque a través de su muerte Él nos dio vida, ¿cierto? Cuando nosotros leímos Juan, capítulo 10, versículo 10, dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Pero, bendito pero, yo he venido para que tengan vida. Pero no queda ahí. ¿Qué dice después de esa coma? Pero para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿quién nos está diciendo el Espíritu, hermano, a través de esa palabra, de ese versículo? Que el Señor Jesucristo vino para que nosotros tengamos vida. Amén. El Señor Jesucristo vino a esta tierra, se hizo hombre, se encarnó, vino como un siervo, ¿cierto? Porque también dice Marcos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y la obra del Señor fue perfecta. Todo el camino que Él tuvo en la tierra fue perfecta. El Señor venció todas las batallas, ¿cierto? En su cuerpo de carne. Y dice que cuando el Señor murió y fue crucificado en la cruz, dice que nosotros también fuimos crucificados con Él. Por lo tanto, ahí está la muerte incluyéndonos a nosotros también. No estaba Cristo solo, o sea, Cristo solo estaba ahí en la cruz. Pero nosotros, que todavía no nacíamos, que íbamos a venir, también estábamos con Él. Y no solamente eso, sino que dice que fuimos plantados juntamente con Él, en su muerte. Fuimos resucitados también juntamente con Él, en el bautismo, en su resurrección. Y esos muchos versículos que aparecen en Pablo, ¿cierto? Diciendo que juntamente con Él nos dio vida, ¿cierto? Y todo eso podríamos llamarlo que tiene que ver con esto que habla Juan capítulo 10, que Él nos dio vida. Gracias al Señor. Hermano, nosotros estábamos muertos en delitos, en pecados. Recuerden que la generación del pueblo de Israel hasta Moisés había pasado el Mar Rojo. Y el Mar Rojo tipificaba, ¿cierto?, un antes y un después también. ¿Por qué? Porque ellos estaban esclavos en Egipto. Ellos estaban perdidos allá. Era la condición que nosotros teníamos antes de Cristo. Pero cuando el Señor hizo que ellos pasaran el Mar Rojo, ellos pudieron ser salvos, ¿cierto? Pero no quedó solamente ahí la salvación. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros fuimos salvos, no todo fue de colores, ¿cierto? Empezamos a conocernos en el desierto. Y eso es una de las funciones que tiene, una de las cosas que también tipifica el Antiguo Testamento, ¿cierto?, respecto al desierto. Y para eso vamos a leer unos versículos en el Deuteronomio, capítulo 1, para complementar esto. Capítulo 1, verso 2 y 3. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Y en el mismo capítulo de el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, solamente el versículo 2 y 3, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído, Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, ¿cuál es la lección, hermanos, del desierto para el pueblo de Israel y para nosotros? Para que nosotros, hermanos, nos conozcamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce. Pero nosotros no nos conocemos tanto. ¿Y qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Murmuró en el desierto, ¿cierto?
pecó. Nos compartía Esteban hace unos meses atrás, de que cuando cierto Moisés estaba en el monte, Aarón abajo estaba haciendo becerros de oro. Eso somos nosotros. Y eso que ya habíamos pasado, ¿cierto? Egipto, el Mar Rojo. Pero ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, el Señor vino a morar a nuestro espíritu, ¿cierto? Por su espíritu. Pero nuestra alma necesita ser restaurada, necesita ser santificada día a día. ¿Y qué es lo que se quedó en evidencia aquí en el pueblo? Que ellos no se habían negado al Señor, no se habían rendido a Él y cayeron en pecado, ¿cierto? Y esa fue la historia del pueblo de Israel que murió en el desierto. Entonces, ¿por qué digo esto, hermano? Porque es necesario para poder entrar en Canaán, para poder entrar en la tierra prometida, tener esta experiencia en el desierto. ¿Alguno de ustedes ha tenido una experiencia en el desierto? Una experiencia en el desierto de que le ha permitido al Señor vivir, sentir el calor del sol, la arena caliente en los pies, la sed, y esos dolores, esas aflicciones, esa falta muchas veces del Señor ha generado que tú te conozcas más. Esas veces que has pecado, que has caído, ¿cierto? Estando con el Señor, conociendo su palabra, ¿cierto? Escuchando la palabra domingo tras domingo, o viernes tras viernes, para los que van también. Pero te das cuenta que aún sigues pecando, que aún sigues cayendo, que aún sigues defraudando al Señor. Y te cuesta avanzar, te cuesta entrar en esta realidad preciosa que es, ¿cierto?, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que es conocer estas abundantes riquezas de Cristo, estas abundantes riquezas de su gracia. Como decía Efesios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Parece que esta palabra fuese como muy elevada para nosotros. Decimos, ¿qué es eso? ¿Será, hermanos, que nosotros estamos andando en el desierto y no hemos todavía entrado en la plenitud de conocer más de Cristo? ¿Será que nosotros todavía estamos en lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10? Que Él nos dio vida, pero solamente esa declaración está como una declaración objetiva. El Señor está conmigo, yo fui salvo, Él me dio vida, pero en la práctica, hermanos, ¿experimentamos la vida del Señor? Como dice ahí, para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante la hemos experimentado, hermanos. Hemos conocido la vida abundante de Cristo. Como dice Efesios, para que conozcáis con todos los santos cuál sea la anchura, la altura, la longitud, con todos los santos. Hermano, esto es algo que nosotros no podemos solos. No podemos solos conocer a Cristo completamente. Necesitamos de todos los santos. Por eso también en el retiro se nos compartía Cristo en nosotros. ¿Por qué Pablo no dijo Cristo en ti, Cristo en mí solamente? Porque está haciendo un énfasis a que todos nosotros, como iglesia, como cuerpo suyo, experimentemos la plenitud de Cristo. Lo que nos compartía Cristian, ¿cierto? Todo eso que sale enunciado en el capítulo 1 de Colosenses, ¿cierto? Que ahí Pablo habla, ¿cierto?, de la esperanza que está guardada en los cielos. Esa esperanza que está allá arriba, guardada en los cielos, reservada para nosotros. En la teoría, en lo objetivo, está ahí, ganada por Cristo, ¿cierto? Entonces, eso de Cristo en nosotros es lo que Pablo ora para que nosotros experimentemos en la experiencia, hermanos, aquí en esta tierra, ¿qué es Cristo en nosotros? La esperanza de gloria. Entonces Pablo ahí habla de que esa esperanza, por causa de esa esperanza, ellos tenían fe en Cristo. ¿Qué más? Amor a todos los santos. Es decir, que la fe y el amor se expresaban porque ellos tenían esa esperanza palpable. Y ahí él parte orando, ¿cierto?, de que ellos tengan crecimiento, Colosenses, que
Pablo no cesaba de orar por ellos, de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo conocía a Cristo y conoció a Cristo experimentalmente, como lo estoy diciendo. Él estuvo en el desierto, ¿se acuerdan? Y él tuvo una revelación de Cristo. ¿Qué es lo que era Pablo antes de conocer a Cristo? Nosotros nos quedamos muchas veces con Pablo, ¿cierto? Que Pablo el apóstol, Pablo el grande, Pablo el muy espiritual, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con Pablo antes de conocer a Cristo? Era perseguidor de la iglesia, era fariseo, ¿cierto? Según la ley, era estrictamente, ¿cierto?, el mejor. Pero ¿qué dice Pablo cuando cayó de rodillas ante el Señor Jesucristo camino a Damasco? Esa es la experiencia que el Señor quiere, hermano, tenernos de rodillas delante de Él, para conocerle. Y por eso Pablo podía orar y tener esta insistencia por estos hermanos de Colosas. ¿Por qué? Porque él quería que ellos anduviesen como es digno del Señor. Y eso es algo subjetivo, es algo de la experiencia, algo que el Señor quiere de ti, de ti y de mí, que nosotros andemos como es digno del Señor. Es algo que nosotros tenemos que experimentar, hermano, en nuestras batallas. Son luchas que tenemos día a día. Y por eso Pablo lo dice esto en una oración, porque él busca que ellos le agraden en todo, que lleven fruto, que crezcan en el conocimiento de Dios. Y de esa manera, como dice el versículo 12 y 13 de Colosenses, no lo busquen, dice, para que sean aptos para participar de la herencia. ¿Se fijan? Aptos para participar de la herencia. Entonces, necesitamos, hermanos, tener esa experiencia en el desierto para poder conocernos a nosotros mismos, para conocer quiénes somos y poder de esa manera avanzar. Entonces, en Josué nosotros vemos, cierto, que tenemos la palabra del Señor. Eso trae fe a Josué, valentía y victoria. Esa es la cadena consecuente, ¿cierto? Tenemos la palabra trae fe, la fe trae valentía, ¿cierto? Sin fe no podemos ser valientes, ¿cierto? ¿Cómo podemos evangelizar o hablarle a otra persona si no tenemos fe? ¿Va a haber valentía o vamos a cohibir? Entonces, hermanos, necesitamos la fe para ser victoriosos y finalmente para descansar. ¿Por qué? Porque cuando termina, o casi cuando termina Josué, en el capítulo 21, si no me equivoco, en el versículo 44, fíjense lo que dice. En el 43 en adelante, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová le dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos los enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y el versículo 45, miren lo que dice. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel, todo se cumplió. Amén. Entonces Jehová le dio reposo. ¿Se fijan, hermanos? Qué importante es la palabra del Señor. Porque esta palabra nos trae fe. Y esta fe nos trae valentía. Esta valentía nos trae victoria para poder vencer y conquistar la tierra. Y finalmente tener descanso. Amén. Antes que se me olvide, hay otro texto que quería leer para complementar lo que voy a introducir ahora en Levítico capítulo 24. ¿Cómo era la tierra, esta tierra que Moisés anhelaba, que Jehová hizo que Josué entrara? La podemos ver en... un segundo. Levítico capítulo 26. Versículo 4.
perdón, el 3 es importante primero. Dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos. Quiero detenerme hasta ahí. El versículo 3 es súper importante de este capítulo, hermano, porque dice, si anduviereis, es una condicional, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí, introduciendo este versículo aquí en el Antiguo Testamento, en Levítico? Que la ley estaba, ¿cierto? Pero aquí ya es algo práctico, algo experimentado. Porque está diciendo, si anduviereis en mis decretos, si guardareis mis palabras y los pusiereis por obra. Y ahí, en los versículos que viene más adelante, empieza a hablar las descripciones de lo que sería, lo que estaría en esta tierra que fluye leche y miel. 1. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Versículo 4. Estamos en Levítico 26. Yo daré la lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Y vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Habitaréis seguros en vuestra tierra. Entonces aquí está hablando, hermanos, de la tierra prometida, de Canaán. Que Él daría lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá productos. ¿Qué otra cosa tendría de bendición en esta tierra? Yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestras tierras las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Segunda cosa, entonces, nos dará paz en esta tierra, lo que nos compartía Esteban, ¿cierto? Cuando nosotros experimentamos, hermanos, a Cristo, en esos momentos del desierto, y podemos encontrar refugio en Él, ¿qué encontramos? Paz. Esa paz que solamente el Señor nos puede dar. Esa paz que nosotros experimentamos cuando estamos afligidos, angustiados, como dice el salmista, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Que esa sea tu experiencia y mi experiencia, hermano. Porque en medio del desierto y de esa aflicción podemos encontrar paz. En la tierra del Señor podemos encontrar la paz. Y por otro lado, perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Versículo 7. Entonces, esto, si lo sumamos también con Deuteronomio capítulo 8, que también habla de las riquezas que están en Canaán, ¿cierto? Esta tierra que tenía pozos de agua, montes donde fluían manantiales, ¿cierto? Habla de la gran bendición, la gran riqueza que hay en Cristo. Y hacia allá quiere que Cristo quiere que nosotros también avancemos. Más y más de Él, como dice el canto. Quiero más y más de Cristo. Más y más de Él. Hermanos, ¿tú quieres más de Cristo? ¿Estás conforme con lo que has conocido de Cristo? ¿O crees que hay mucho más para experimentar, para conocer? Cada uno de nosotros, hermanos, cuando creyó en el Señor Jesucristo, recibió la vida. Recibió lo que es Cristo, ¿cierto? Toda la gloria de Cristo. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros ahora experimentemos a Cristo, hermano. Y eso significa a Cristo en nosotros, en otras palabras. Experimentar a Cristo en la experiencia, conocerle en el sufrimiento, en el desierto, es Cristo en nosotros. Pablo decía, hijitos míos, por los cuales sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ahí nuevamente vemos el sufrimiento del apóstol, ¿cierto? No por él, sino que por los demás. También él decía que yo ya estoy listo para ser sacrificado, no que lo haya alcanzado ya, ni sea perfecto, sino que prosigo a la meta. Pero él también, en toda su epístola, de alguna u otra manera, él habla de la preocupación por los santos, para que ellos también conozcan a Cristo, para que sean perfectos en Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que nosotros podamos conocerle más, que podamos disfrutar de la vida de Cristo, disfrutar de su abundancia. Bendito es el Señor. Y
Y otro punto, tomando, digamos, con este versículo que leí en Juan capítulo 10, verso 10, que Él nos dio vida, ¿cierto? Pero nos dio vida para que la tengan en abundancia. Hay palabras en el Nuevo Testamento que el hermano Christian Chen nos mencionó que tienen un significado distinto. Una de ellas es el logos y el rema. No sé si han escuchado eso, pero el logos tiene que ver con la palabra de verdad, la palabra que Dios habló, ¿cierto? La palabra escrita, esto que ustedes tienen en sus manos, es el logos de Dios, es la palabra que Él ya habló, que está aquí. Y el rema es una palabra que usa el Espíritu Santo para poder darnos revelación. ¿Qué quiere decir esto? Que esta palabra no sirve de nada, hermano, que nosotros la tengamos solamente en nuestro escritorio o que nosotros la escuchemos acá, pero que eso no produzca ningún fruto, ninguna reacción en nosotros. Lo que el Señor quiere es que esa palabra que nosotros escuchamos produzca vida. Y la palabra es la única que puede producir vida, hermano. El Señor dijo, mis palabras son espíritu y vida. El Señor cuando hablaba infundía vida, ¿cierto? Infundía aliento. Muchos quedaban asombrados y decían, ¿quién es este que dice estas cosas? Y era porque Él era la palabra, ¿cierto? El Verbo se encarnó. Entonces, ¿cuál es el lugar que nosotros hoy día le estamos dando a esta palabra? Como dice Colosenses, para que esta palabra habite ricamente, dice Colosenses 3. Lo voy a buscar porque no me lo sé de memoria. Colosenses capítulo 3. Capítulo 3, 16. ¿Qué dice? Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Entonces, ¿por qué, hermano, es importante que nosotros escuchemos la palabra, pero también leamos la palabra? ¿Y por qué es importante lo que leímos de Josué? ¿Cierto? El énfasis que le dio a la palabra. Porque esta palabra que habite en nosotros, el Espíritu Santo la toma y la transforma en vida. En una situación que nosotros tengamos, en el desierto, ¿cierto? Vamos a acordarnos de esa palabra, o más bien dicho, el Espíritu Santo va a tomar esa palabra que nosotros leímos, escuchamos, y la va a infundir como vida. Amén. Entonces necesitamos la palabra, hermanos, para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, algunos ejemplos de esto lo podemos ver en Juan, no lo busquen, dice, si alguno me ama, mi palabra guardará. O acuérdense de la palabra que yo os dije, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todas estas menciones de la palabra aquí en Juan son en logos. También en Hebreos 4:12, que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Pero ese es el logos, es algo objetivo, ¿cierto? ¿De qué sirve que nosotros la leamos o la tengamos sabiendo que la palabra es viva, es eficaz, es cortante, pero para nosotros no es viva, no es eficaz, no es cortante? ¿Se entiende? Esa es la diferencia, hermanos, del logos y el rema. Y veamos un ejemplo de rema, tomando este mismo caso de este versículo de la palabra. Y para eso vamos a ver en Mateo, capítulo 26. Versículo 75. 26:75. Aquí tenemos la palabra rema. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué entendemos de estos dos textos, hermanos? La palabra es viva y eficaz y es cortante. El Señor ya le había hablado a Pedro, ¿cierto? Me vas a negar 3 veces. Ahí está el logos. ¿Qué hizo Pedro? No, Señor,
¿cómo se te ocurre que te voy a negar? ¿Cierto? Así somos nosotros muchas veces, cuando la palabra no entra en nosotros, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera entrado en ese momento la palabra en Pedro y él hubiera caído a sus pies? Pero él tuvo que experimentar el fracaso, el dolor. ¿Y qué es lo que vemos acá? El rema. Dice, se acordó de las palabras de Jesús. ¿Por qué se acordó de las palabras de Jesús? Porque la había escuchado. ¿Cierto? ¿Le ha pasado a usted, hermano, que se acuerda a veces de una palabra o de algo que se compartió o algo que un hermano te dijo? Hermano, no vayas por allá, no hagas esto, porque la palabra dice esto, porque el Señor dice esto, no lo hagas. Sí, hermano, voy a... Y en el tiempo pasa algo, o pasan situaciones, pasan los años, vienen los fracasos, y el Señor trae de alguna otra manera esa palabra y trae un llanto. Señor, perdóname. ¿Cuántas veces escuché esta palabra y no la hice caso, no la obedecí? Ahí viene el rema. Son importantes los remas del Señor, porque el Espíritu, hermano, que está hablando, porque quiere transformarnos. Otro ejemplo, Lucas capítulo 1. Versículo 38. Dice así: entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? El ángel se había acercado a María y le había dicho que iba a concebir, iba a dar a luz un hijo. ¿Y qué es lo que hizo el ángel? Tomó una palabra de una profecía de Isaías y la trajo a María. ¿Y cuál fue la reacción de María? Dice, 2:19. María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y también el 2:51 dice que su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. María recibió esa palabra del ángel, la creyó y guardó esa palabra. Entonces, hermanos, para entender esto, cuando nosotros veamos en la Escritura que dice el Señor muchas veces, el que me ama, mi palabra guardará, guardar la palabra, en Josué también, guardar la palabra, ¿cierto? Es por esta importancia, hermano, porque el Espíritu Santo necesita esa palabra para avanzar con nosotros. Si no está esa palabra, no puede haber avance. Solamente va a estar esa palabra objetiva ahí en Josué, ¿cierto? Victorioso Josué, Cristo, victorioso. Pero ¿qué pasa en Jueces? ¿Qué pasa en Jueces? Tenemos la visión, la otra cara de la moneda, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó en Jueces? Vemos derrotas, vemos fracasos. El Señor envió un juez, otro juez, el Espíritu, pero no pasaba nada. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es otra la realidad, hermanos. Hoy día el Espíritu Santo está en ti y en mí. Bendito Espíritu Santo, bendito el Consolador que está con nosotros, hermanos. Dice, yo no los dejaré huérfanos. En la función del Espíritu también es tomar esas palabras y recordarlas, ¿cierto? Algo así dice. Yo tomaré de lo mío y lo haré saber. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra y dice que Él y el Padre uno eran, ¿cierto? Y por otro lado también dice que el Espíritu Santo estuvo con el Señor y el Espíritu Santo vino como paloma al Señor Jesucristo. Y hoy día el Espíritu Santo está también en ti y en mí. De esa manera nosotros sabemos que Cristo está en nosotros. Bendito es el Señor. Y por último, el otro ejemplo, que hay muchos más, hermanos,
pero no lo podemos ver, pero para que ustedes puedan buscarlo en sus casas, lo vemos en la tentación del Señor. Es un ejemplo clásico esto. Mateo 4:4 dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí el Señor también? Tomando una palabra de Deuteronomio, ¿cierto? Y la estaba usando para poder responder al enemigo. Entonces, hermanos, para nuestras batallas, cuando nos enfrentemos en la tentación ante el enemigo, traigamos la palabra. Y esa palabra se transforme en un rema cuando nosotros seamos victoriosos en esa tentación. Y de esa manera, Cristo va siendo formado en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo, mediante su Espíritu Santo, transformándonos de gloria en gloria, de victoria en victoria, por su palabra. Entonces, hermanos, la fe viene por el oír la palabra. ¿Y por qué es importante todo esto que estoy diciendo? Porque Cristo, ¿cierto?, está edificando su iglesia y Él espera una iglesia madura, una iglesia que sea sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Y para terminar, solamente voy a leer un texto en Efesios capítulo 5, que también ahí tenemos otro rema, en el versículo 26. Dice el versículo 25 de Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí tenemos nuevamente otro rema, por la palabra. Hermanos, ese es el método que el Señor usa para purificar a su iglesia, para limpiar a su iglesia, la palabra del Señor. La palabra del Señor, hermano, es un aliento en nuestras vidas, pero también es como una espada. Es como una espada que penetra y que transforma. Se me perdió un papelito que tenía, pero, hermano, la experiencia que tuvo el salmista respecto a la palabra tiene que ver con esto también, porque él confesó muchas veces que estaba afligido, angustiado, que él estaba en peligro, pero él mencionó muchas veces que la palabra lo había vivificado, la palabra lo había levantado. Tus dichos. Fíjense muchas veces, hermanos, cuando dice dichos en el Nuevo Testamento o aquí en el Salmo 119, porque son palabras habladas por el Espíritu. Hermano, ¿has tenido comunión con el Señor y has escuchado la voz del Señor? Sus dichos que te dicen no temas, yo estoy contigo, esfuérzate, sé valiente, recordando la palabra para que sigas batallando, sigas avanzando. El Señor no va a descansar, hermano, hasta poder completar su obra en ti y en mí. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres nuestro Josué, tú eres nuestro gran vencedor, tú eres quien venciste en todas las batallas, porque tú, Señor, eras la palabra encarnada. Tú eres quien dio vida, Señor, y vida en abundancia, para que nosotros pudiésemos experimentar esa vida, disfrutar esas riquezas que están en ti, Señor. Queremos conocerte más, que tu palabra, Señor, abunde mucho más en nuestro corazón. Señor, necesitamos urgentemente tu palabra para poder conocerte más, para que, Señor, tú nos puedas vencer, Señor, para que pueda producir llanto en nosotros, Señor, para que podamos cambiar, Señor, para que no pasen los años y veamos, Señor, fracasos en nuestra vida, derrotas, Señor. Tú quieres que nosotros seamos victoriosos en ti, por tu victoria, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias también por tu Espíritu Santo, porque está en nuestro corazón, morando. Señor, santifícanos, Señor, con tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Te amamos, Señor. Amén.